y voy a dar nada más una breve introducción de repaso sobre la hormona del crecimiento. Yo soy el doctor Miguel Ángel Martínez Valles, soy especialista en medicina interna y en reumatología, aunque mi práctica en el medio privado prácticamente es reumatología al 100%, pero pues el doctor Reyes me había invitado ya desde hace muchos años a dar pláticas de endocrinología y tengo un gusto particular por la endocrinología, entonces por eso acepté. Bueno, la hormona del crecimiento, como ya ustedes lo saben, déjenme aceptar los últimos dos que yo creo que ya están. Neftalí. Hay alguien que no se, hay alguien que se quedó en entrando, que es Mayer Rodríguez, no sé por qué, pero ya la acepté y no quiere entrar. Bueno, como ustedes ya lo saben, la hormona del crecimiento se secreta principalmente en las células somatotropas que se encuentran localizadas en la adenohipófisis, principalmente en las alas laterales. Representa aproximadamente un 40% del volumen de la hipófisis, el volumen en gramaje de la hipófisis, y se cree que la hipófisis alberga, si pudiéramos cuantificar la cantidad de hormona del crecimiento que tienen estas células somatotropas en sus gránulos almacenada, casi 15 miligramos de hormona del crecimiento. Como ya lo vieron, la biosíntesis de la hormona del crecimiento está codificada en el brazo largo del cromosoma 17, en las regiones 22 a la 24. Es una hormona que esta región codifica el crecimiento humana que ya conocen como una hormona somatotropina coriónica que va a tener muchos efectos durante el crecimiento y desarrollo del bebé in útero. Entonces, estos genes de la hormona del crecimiento, localizados en este brazo largo del cromosoma, pues permiten la codificación del gen de la hormona del crecimiento como tal, la cual pues transcribe la hormona del crecimiento en la hipófisis, y otros 3 genes que están relacionados, como les digo, íntimamente con la hormona del crecimiento y que sirven para el crecimiento del bebé in útero. Estos genes se transcriben principalmente en la placenta, en lo que es el trofoblasto y el sincidotrofoblasto, y se cree o no se cree, se sabe que hay un eje hipotálamo hipoficiario materno in útero que regula mucho este crecimiento en la placenta y en el bebé. Esta hormona del crecimiento, como ya saben, es una hormona polipeptídica, la hormona ya madura, tiene 191 aminoácidos y se va a secretar en 2 maneras. Una proteína que es fisiológicamente activa de 22 kilodaltons, que equivale a prácticamente al 75% de la secreción de todas las hormonas hipofisiarias, y una hormona, un péptido de 20 kilodaltons que prácticamente es la misma hormona del crecimiento, pero una eliminación un poco más lenta. ¿Cómo se regula la hormona del crecimiento? Pues ya saben que tenemos un eje hipotálamo hipoficiario. La mayoría de las hormonas que van a ver se rigen a través de la glándula maestra, que es la hipófisis, y en este caso la hipófisis pues está controlada por el hipotálamo. Entonces pues tenemos que múltiples neuropéptidos, neurotransmisores, inclusive opiáceos como las endorfinas, estimulan al hipotálamo para liberar hormona liberadora de hormona del crecimiento. Eso significa GHRH. Y esta hormona liberadora de hormona del crecimiento pues ejerce su acción en la hipófisis, la cual va a liberar como tal la hormona del crecimiento que acabamos de describir. Esto es porque pues la hipófisis tiene en la adenohipófisis existen receptores para esta hormona liberadora del crecimiento, receptores para secretagogos de hormona del crecimiento y receptores para un inhibidor o un factor inhibidor de la liberación de hormona del crecimiento. Este factor inhibidor de la hormona del crecimiento es el nombre completo, aunque se abrevia habitualmente como somatostatina. ¿Qué estimula habitualmente la liberación de hormona del crecimiento? Pues todos estos efectos, algunos de ellos fisiológicos, como el sueño profundo es el principal efecto fisiológico que permite la liberación de hormona del crecimiento durante
la segunda fase del sueño, y algunos otros como muy poderosos, como la presencia de los estímulos de la noradrenalina, ya sea tanto fisiológicamente como en los estados en los que hay estrés físico o psicológico intenso. Las personas que realizan ejercicio físico muy intenso tienen una gran liberación de hormona del crecimiento, y también algunas otras situaciones como la hipoglucemia. Y esta hipoglucemia o la presencia de un ayuno prolongado, pues son estímulos muy potentes para la liberación de hormona del crecimiento. Se descubrió no hace mucho tiempo, yo era residente de medicina interna cuando se hablaba mucho de la grelina. Es un péptido que ustedes van a ver cuando vean el control metabólico de la glucosa. Y pues la grelina es un péptido de 28 aminoácidos que se sintetiza en el estómago y en el hipotálamo, y esta grelina induce fuertemente la liberación de hormona del crecimiento y aumenta el apetito. Es una hormona que se libera cuando hay ayuno, y por lo tanto es una manera muy, muy fisiológica que tiene el cuerpo de controlar la hormona del crecimiento cuando es necesario que haya un ingreso de alimento en el cuerpo, porque pues como saben, la hormona del crecimiento tiene efectos anabólicos principalmente. ¿A dónde va la hormona del crecimiento? Pues ya saben que la hormona del crecimiento actúa principalmente, actúa en todos los niveles, todos los tejidos del cuerpo prácticamente son receptores para la hormona del crecimiento, pero los tres más importantes es en la grasa, en el hueso y en el músculo, en la cual estimula fuertemente su crecimiento, y a nivel hepático. La grasa pues tiene efectos anabólicos principalmente, y a nivel hepático va a tener un efecto muy importante, que es que cuando llega la hormona del crecimiento y se une al receptor de hormona del crecimiento en el hígado, va a estimular la liberación del factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Este es el principal mediador metabólico por el cual la hormona del crecimiento ejerce sus efectos de crecimiento en el músculo y en el hueso. Es decir, ustedes saben que la hormona del crecimiento pues, es la principal hormona que provoca el desarrollo, el crecimiento axial, el crecimiento acral de los huesos y de los músculos, y obviamente lo va a ejercer a través de este mediador. Y es por eso que el hueso y el músculo tienen receptores para IGF-1, lo que no sucede en la grasa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué inhibe la liberación de este IGF-1? Pues todas las enfermedades que provoquen que el hígado desvíe su atención hacia otras sustancias que considera más importantes, ¿verdad? O todas aquellas situaciones en las cuales haya un problema en la producción de proteínas, como la desnutrición. Las enfermedades agudas o crónicas pues desvían la atención de la producción de factor de crecimiento insulinoide por otro tipo de proteínas que son más útiles en los estados de enfermedad aguda o crónica. Y es muy importante que sepan, además, ya vimos las cosas fisiológicas que estimulan la liberación de hormona del crecimiento, pero existen muchos factores que suprimen la liberación de hormona del crecimiento. Uno de los principales es la presencia de obesidad. Lo contrario del estímulo alfa-adrenérgico, los estímulos beta-adrenérgicos disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. Lo hacen a través de la liberación de esta somatostatina. Obviamente, cuando no estamos en un estado de ayuno, hipoglucemia, que tenemos los niveles de glucosa normales o inclusive altos, se inhibe la liberación o se suprime la liberación de hormona del crecimiento. En cuanto a la secreción, pues sabemos que el 70% de la secreción diaria de la hormona del crecimiento se va a producir en la noche, porque como lo vimos, el sueño fisiológico, el sueño profundo, el sueño de ondas lentas es el que produce la estimulación principal para la liberación de hormona del crecimiento. Tenemos que durante más del 50% de las 24 horas del día, más de la mitad del día, si ustedes midiéramos la hormona del crecimiento en una persona normalmente las 24 horas como esta tablita, veríamos que prácticamente no hay liberación de hormona del crecimiento, y que existen algunos pequeños picos que coinciden
con las bajas de glucosa que experimentamos antes de que vayamos a comer, porque estimulan la liberación de hormona del crecimiento. Y en un día de ayuno, si una persona se ayunara completamente 24 horas, pues la secreción de hormona del crecimiento sería pulsátil, porque es una hormona contrarreguladora, es decir, que aumenta la secreción de glucosa y con la finalidad de mantener los niveles de glucosa en sangre y no caigamos nosotros en hipoglucemia. Eso tiene una alta concentración en la circulación fetal, aunque al poco tiempo disminuye, y en la edad, en la pubertad, obviamente los niveles de hormona del crecimiento se van a triplicar prácticamente, porque pues es la hormona que va a ayudar al desarrollo óseo y muscular en los adolescentes. Y ya en los adultos disminuye a un rango muy parecido al que se observa en la circulación de un infante, aunque es un poquitito siempre más alta en las mujeres. Nada más recordarles que este receptor de la hormona del crecimiento es un receptor que en el hígado específicamente es un receptor transmembrana que está ligado a proteínas JAK, las cuales, bueno, señalizan a través de las vías comunes que se les llaman JAK-STAT, en este caso la JAK2. Lo que hace cuando se une la hormona del crecimiento a su receptor es que se internaliza este receptor, fosforila las proteínas JAKs y transcribe un montón de señales a través de otros segundos mensajeros, en este caso a través de la vía STAT, transcribe el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulinoide, que el cual será el principal mediador de la mayoría de las acciones de la hormona del crecimiento, y muchos otros genes se ponen en marcha con el estímulo de la hormona del crecimiento. Todos estos van encaminados, obviamente, a la proliferación y al crecimiento de las células, a cambios en el citoesqueleto que van a permitir que las células pues cambien, modifiquen su estructura dependiendo del órgano donde estén actuando. Este factor de crecimiento insulinoide actúa de forma endócrina y también actúa de forma parácrina a nivel del músculo esquelético. El 80% va a provenir del hígado, aunque hay algunas otras regiones que producen IGF-1 que son mucho menos importantes. Y el hueso, aparte de tener receptores para IGF-1, también tiene receptores para hormona del crecimiento. Esto será importante cuando vean la fisiología del hueso para ver cómo se va creando la placa de crecimiento en los huesos, pues van a ver que la hormona del crecimiento actúa principalmente en producir células germinales, mientras que el IGF-1 activa los condrocitos para que proliferen y llenen el hueso, por así decirlo. Tiene acciones metabólicas muy importantes, incrementa la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos a nivel de las grasas, y durante el ayuno, ya que aumenta su secreción y por lo tanto condiciona el uso de combustibles energéticos hacia las grasas, conservando las proteínas, es decir, produce el catabolismo de las grasas. Por eso las personas que tienen un elevado niveles de hormona del crecimiento también tienen dislipidemia. Fomenta la eliminación de lipoproteínas de baja densidad a través de los receptores del hígado. A nivel de los carbohidratos, a nivel del azúcar, fomenta la captación y la utilización de glucosa por las células, es decir, tiene efectos parecidos a la insulina, y de ahí, cuando se descubrió el factor de crecimiento insulinoide, de ahí viene su nombre, que creían que se parecía a los efectos que tenía la insulina, pero no era insulina, ¿sí? Y aumenta la producción hepática de glucosa y el uso no oxidativo de la glucosa. Cuando necesitamos glucosa, se libera hormona del crecimiento como en el estado de ayuno, y esta hormona del crecimiento actúa en el hígado para que se libere más glucosa. Y al ser una hormona contrarreguladora, se cree que esta función es proteger frente a la hipoglucemia principalmente. A nivel de las proteínas, pues es una de las principales proteínas anabólicas, reduce la síntesis y la excreción de urea, estimula la captación de aminoácidos y su incorporación a proteínas, y reduce la oxidación de proteínas y estimula su síntesis. Es por eso que la hormona del crecimiento es tan popular en los aficionados al fisicoculturismo y algunas otras, pues en el deporte o en el gimnasio es común que bueno, algunas personas se administren hormona del crecimiento con la finalidad de aumentar la masa muscular, porque es una hormona muy, muy anabólica.
Ya pasando al tema como tal de exceso de hormona del crecimiento, pues tenemos que este exceso de hormona del crecimiento, conocido como acromegalia en los adultos y gigantismo cuando se presenta en los niños, pues fue descrito principalmente la primera descripción que se tiene fue por Pierre Marie. Él era un neurólogo en la época de Charcot y Babinski, el cual pues describió una serie de casos perfectamente de las características fisionómicas de estas personas, con el crecimiento acral, la protrusión de la lengua, el prognatismo, pero sin embargo Pierre Marie nunca imaginó que se debía a algún problema de la hipófisis. En aquellos tiempos la hipófisis no se consideraba un vestigio, un remanente de los mamíferos de primer orden o de orden más alto, y no tenía, ellos creían que no tenía ninguna función, ¿no? Pero obviamente pues esto fue cambiando con el tiempo. Esto como brevario cultural, este es el término de las fasias de un paciente con acromegalia, el término que deberían describir ustedes cuando ven este tipo de fasias alargadas, gruesas, toscas, se le puede poner en la historia clínica como prosopectasia. Y bueno, la acromegalia tiene una prevalencia, es una enfermedad rara, tiene una prevalencia de 80 casos por millón de personas. Hay una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón de personas en Estados Unidos, y en Estados Unidos anualmente se detectan aproximadamente 1,000 casos. El diagnóstico es muy difícil porque los efectos de la hormona del crecimiento son lentos. La mayoría de las ocasiones se producen a lo largo de los años, y por lo tanto el promedio de diagnóstico de acromegalia desde que se inicia la hipersecreción de hormona del crecimiento hasta que se detecta es un promedio de 10 años, aunque puede ser mucho, mucho más si no se piensa. ¿Cuáles son las características clínicas de la acromegalia? Bueno, la acromegalia, vamos a tener efectos somáticos, efectos en el cuerpo, pues va a producir aumento de las extremidades por el estímulo de la hormona del crecimiento en los huesos, principalmente en los huesos largos. Produce gigantismo en los niños, produce prognatismo, que es la protrusión del maxilar inferior en la mandíbula, sobre el maxilar superior, y lo que ocasiona maloclusión dental, maloclusión maxilar. Los pacientes se quejan de artralgias o dolores articulares y muy rara vez de artritis. Es común que estos pacientes tengan enfermedad articular degenerativa u osteoartrosis de las manos, ¿sí? Empiezan a salir nódulos en los dedos, secundario al crecimiento de la enfermedad y a la falta de un buen acoplamiento entre la articulación con los huesos. Hay síndrome de túnel carpiano porque existe aumento en los tejidos que están en la muñeca, y esto provoca que el nervio mediano se comprima a nivel de y provoca síntomas parecidos a síndrome de túnel del carpo. Acroparestesia secundaria a síndrome de túnel del carpo. Las personas se quejan, es frecuente que tengan miopatía proximal. Esto es una miopatía que no es inflamatoria, es por desgaste del músculo secundario al estímulo continuo de la hormona del crecimiento. Hay hipertrofia de los huesos frontales, que da una apariencia muy típica en la cara. En la piel existe hiperhidrosis, también por el estímulo de la hormona del crecimiento sobre las glándulas sebáceas. Acrocordones, que son crecimientos de piel que suceden principalmente en el cuello, en las axilas, pero pueden suceder en la espalda, en el abdomen, en muchos sitios. También por el crecimiento excesivo de la piel en esos sitios. En el colon es muy frecuente que se encuentre pólipos provocados por el crecimiento también de las vísceras. A nivel cardiovascular existe hipertrofia ventricular izquierda, porque muchos de estos pacientes además padecen de hipertensión arterial. Hay hipertrofia septal asimétrica por el estímulo de la hormona del crecimiento, principalmente en el septum del corazón, del miocardio, lo que puede llevar a miocardiopatía y a insuficiencia cardíaca. Y de hecho muchos pacientes con acromegalia se descubren hasta que ya tienen insuficiencia cardíaca, y los descubre habitualmente o regularmente un cardiólogo. Los pacientes se quejan de problemas de trastornos del sueño, apnea del sueño o obstructiva secundaria a la gran protrusión de la lengua, que provoca que se obstruya la vía respiratoria durante la noche. Y existe crecimiento pues de todos los órganos, tanto externos como internos,
Los más habituales es la lengua, hay bocio, las glándulas salivales, principalmente las parótidas, crecen el hígado, el vaso, la próstata. Existen otros efectos, otras características clínicas de la acromegalia que dependen de los efectos que va a tener si es, en este caso, que la acromegalia es producida por un tumor en la hipófisis, pues este tumor va a tener efectos locales. ¿Ya? Al crecer la hipófisis puede comprimir el quiasma óptico y producir defectos del campo visual, puede producir paresias de los nervios craneales y por el crecimiento de la hipófisis puede producir cefalea por aumento de la presión intracraneal. Y los efectos metabólicos pues, prácticamente son todos los efectos que vimos que produce fisiológicamente la hormona del crecimiento en los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas, pero imagínense los amplificados metabólicamente en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema reproductor, pues produce anomalías menstruales, galactorrea. Esta galactorrea se debe a que la prolactina se secreta hasta un 30% acoplada a la hormona del crecimiento, y la hiperprolactinemia produce disminución de líbido, impotencia. Como es una hormona contrarreguladora, produce glucosa alterada de ayuno, resistencia a la insulina, inclusive diabetes mellitus. Es una de las causas raras de diabetes mellitus secundaria. Produce alteraciones en los lípidos porque es una hormona catabólica de las grasas, produce hipertrigliceridemia, trastornos electrolíticos con renina baja y aldosterona elevada, y produce alteraciones en las tiroides debido a su efecto en las globulinas fijadoras de hormonas sexuales y tiroideas y bocio o crecimiento de la tiroides. Aquí son fotografías clínicas de pacientes que tienen acromegalia. Estos son gemelos idénticos. Uno de ellos tenía acromegalia y el otro no tenía acromegalia, y pues permitieron comparar cómo un gemelo cambia sustancialmente cuando tiene acromegalia. El crecimiento intenso de la mano y del pie pues es muy diferente. Aquí la flechita indica la presencia de un pólipo en esta tomografía de abdomen que está reconstruida para ver así el intestino, el prognatismo y la maloclusión dental, la presencia de macroglosia contra una lengua normal en el gemelo, ¿sí? El crecimiento acral de las manos, las facies toscas, los pliegues nasogenianos profundos, la nariz gruesa, las prominencias a nivel frontal, la presencia de acrocordones en la piel, ¿sí? El prognatismo. Muchos de esos síntomas o de esas fases pues pueden ser fácilmente cuando ya se encuentran en estas etapas, ¿no? Pero miren, esta es una paciente que tiene acromegalia y estas son fotografías de la paciente de cuando no tenía acromegalia y cómo fue cambiando su rostro, ¿sí? Con el desarrollo de la acromegalia hasta hacerse pues los labios gruesos, la nariz grande, la presencia de los pliegues nasogenianos muy prominentes, las manos se hacen grandes, la presencia de nódulos en los dedos que corresponde a osteoartrosis, y la presencia de crecimiento de los pies. En este caso también el tejido por debajo de los talones crece mucho. Este es el cojinete que existe por debajo del talón. Es muy grueso esto. Cuando ve uno esto en una radiografía que piden un paciente probablemente por dolor en los talones porque cree que tienes polones y se encuentra uno un cojinete así de grande, pues es obvio que te puede hacer sospechar que este paciente puede tener acromegalia. En cuanto estas imágenes son únicamente para que vean la relación anatómica que guarda la hipófisis, una hipófisis normal. Estas son imágenes de resonancia magnética con las diversas estructuras del cerebro que se pueden ver afectadas por el crecimiento de la glándula hipofisiaria por un tumor productor de hormona del crecimiento. Esta hipófisis que está localizada aquí en este esquema, en este dibujo, con su infundíbulo, pues tiene una relación anatómica en la base con el clivus. A los lados está esto azul, es el seno, los senos cavernosos del lado derecho y del lado izquierdo, la arteria carótida, ¿sí? Y todos estos amarillos que ven aquí son los diferentes nervios, el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el sexto nervio craneal, y aquí tenemos parte del quinto nervio craneal.
Y por arriba tenemos lo que es el quiasma, el quiasma óptico. Entonces ya se imaginarán ustedes un tumor como este tumor que invade el seno cavernoso del lado izquierdo, pues puede provocar compresión de alguno de los nervios que se encuentran aquí y el paciente puede presentar, además de todos los signos físicos que vieron de acromegalia, pues puede presentar una parálisis de uno de los nervios craneales, ¿no? Igualmente, si crece hacia arriba, puede provocar que se comprime el quiasma óptico y este quiasma óptico se va a afectar y va a producir hemianopsia bitemporal o puede producir que crezca tanto el tumor que afecte muchos nervios y aparte el nervio óptico y aparte llega a lesionar el cerebro y provocar inclusive otros síntomas, ¿no? Es importante que sepan que muchos de los pacientes con acromegalia tienen muchas comorbilidades. El 30% tienen niveles elevados de prolactina, producen 20% amenorrea e impotencia, 5% insuficiencia tiroidea y suprarrenal, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, trastornos en los triglicéridos. Y la principal causa de que un paciente con acromegalia fallezca o tenga comorbilidad seria, pues tiene que ver con la morbilidad cardiovascular, ¿verdad? Los pacientes con acromegalia fallecen de problemas de corazón o problemas respiratorios. Y en esta gráfica, la supervivencia en una población que se emparejó con los pacientes con acromegalia, pues se ve francamente como los pacientes con acromegalia viven menos que una población sana. Y estos son los factores que se han determinado en la mortalidad en varios estudios que se han encontrado de acromegalia. No es importante que aprendan eso. ¿Cómo vamos a diagnosticar acromegalia? Pues lo primero y el primer error que se comete cuando se ve acromegalia es que se quiera ir luego a la imagen. Entonces, lo primero es que ustedes identifiquen clínicamente un paciente que tiene características de acromegalia, todas las descritas, o alguna de ellas, un conjunto de ellas, y que digan, me parece que este paciente puede tener acromegalia. ¿Eh? Lo segundo es que ustedes confirmen bioquímicamente que el paciente tiene un exceso de hormona del crecimiento. Y para eso la prueba de cribado, la prueba de screening de acromegalia es la medición de los niveles séricos de factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Esto es, el parámetro de corte pues va a depender de la edad. Si los encuentran elevados, ustedes dicen, bueno, el paciente tiene características de acromegalia, tiene niveles elevados de IGF-1, ahora quiero ver si realmente tiene exceso de hormona del crecimiento. Y la tercera prueba es una prueba, un test dinámico de supresión, porque como lo van a ver en endocrinología, cuando existe una enfermedad que sospechen que tiene exceso de hormona, de alguna hormona, pues la prueba que habitualmente va a confirmarlo es una prueba de supresión. Y lo contrario, cuando tienen una enfermedad que sospechen que tiene una hipofunción o una disminución de la hormona, pues la manera de comprobarlo va a ser una prueba de estimulación. En este caso hay que ver si se suprime. Y el paso es que se les da a los pacientes una prueba de tolerancia, se les hace una prueba de tolerancia a la glucosa, la misma que se les hace a los pacientes con diabetes, y se les mide la hormona del crecimiento a las 2 horas. Si esta no se suprime, es decir, los niveles siguen siendo mayores a 1 nanogramo por mililitro a las 2 horas de haber tomado azúcar, acuérdense que la glucosa es un importante supresor de la hormona del crecimiento. Si no se suprimió, el paciente ustedes ya confirmaron que tiene acromegalia. Pues lo siguiente que hay que hacer ahora es ver dónde está el problema, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene el exceso de hormona del crecimiento? Pues puede provenir de un tumor que se encuentra en la hipófisis. Este es el 98% de los casos. La mayoría de los tumores son tumores de tipo densamente granulados o de células densamente granuladas que tienen un crecimiento muy lento. El 30% son de escasos gránulos que tienen un crecimiento rápido e invasivo, ¿sí? El 25% producen, además de hormona del crecimiento, prolactina, y un 10%, principalmente en los niños, se producen de las células mamosautótropas, esos son los tumores principales histológicamente, y van a producir gigantismo. Existen otros tumores de la hipófisis, que no, creo que ya esta plática me la quitaron, pero yo la daba, es de la neoplasia endocrina múltiple, y existen síndromes familiares asociados con la formación de tumores en la hipófisis.
Los más comunes es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que además de producir tumores hipoficiarios, se asocia con hiperplasia parótida, esto no es parotidia, debe ser parotiroidea y tumores pancreáticos. ¿Sí? El síndrome de McCune-Albright, que se asocia con displasia de los huesos, pubertad precoz y manchas café con leche en la piel. Y el síndrome de Carney o complejo de Carney, que se caracteriza por también lesiones cutáneas muy características, la presencia de mixomas en el corazón y muchos tumores en todo el cuerpo. Entonces, el 98% de los casos se debe a un tumor de la hipófisis. Existe casos de producción de hormona del crecimiento en un tumor de las células de los islotes pancreáticos, que son células que migraron acá y producen hormona del crecimiento. También puede ser que este exceso de hormona del crecimiento se deba a un problema del hipotálamo, en el cual se produce una gran cantidad de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y mucho más raro, 1%, es que existe un tumor ectópico que está produciendo hormona del crecimiento, principalmente un tumor carcinoide en los pulmones, un tumor microcítico en los pulmones, un carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, que aparte producen hormona del crecimiento. Son excesivamente raros. Entonces, como el 98% de los casos de acromegalia se deben a un tumor en la hipófisis, pues sería muy ilógico, o el siguiente paso que hay que realizar una vez que confirmaron todo esto, es que se haga una resonancia magnética de la hipófisis, porque es la modalidad de imagen más sensible para valorar la hipófisis, no es la tomografía. El 80% de estos pacientes tendrán un macroadenoma, que es decir, un tumor que mide más de 1 centímetro en la hipófisis. Y doctor, ¿qué pasa si en la resonancia magnética vemos nosotros una hipófisis normal, una hipófisis pequeña, una hipófisis que para el radiólogo parece normal? Entonces, ya sospecharán ustedes que el tumor no se encuentra en la hipófisis. El tumor puede estar, o la lesión puede estar, tiene un tumor ectópico que está produciendo hormona del crecimiento, y pues lo siguiente sería hacer algún estudio de imagen para encontrar esa lesión. Una tomografía de abdomen, una tomografía de tórax, o medir los niveles de hormona liberadora del crecimiento, que es si sospecharan que el problema es hipotalámico. Entonces, ¿cómo se tratan la acromegalia? Pues los pacientes con acromegalia hay que tratarla más hipoficiaria, inhibir la secreción de hormona del crecimiento y evitar las secuelas a largo plazo. El principal tratamiento es quirúrgico, se hace resección transesfenoidal, que ofrece 90% de curación en microadenomas y 50% de curación en macroadenomas, con varias complicaciones de la cirugía. Se ofrece también radioterapia, la cual puede ser radioterapia primaria convencional con haz de protones o cirugía con cuchillo gamma, que es una radioterapia muy, muy fina, muy localizada en la zona del tumor, aunque de todos modos la radioterapia se asocia con que las demás células de la hipófisis se dañen y a los 10 años el 50% presentará deficiencia de alguna otra hormona hipofisiaria secundaria de la radioterapia. Cuando no hay posibilidades de dar tratamiento quirúrgico, radioterapia, pues muchas veces se utiliza tratamiento médico, el cual se da con medicamentos como los agonistas de la dopamina, como la bromocriptina, la cabergolina, ligandos del receptor de somatostatina o somatostatina sintética, como el octreotide, la anreotide, pariciotide. Todos estos son medicamentos que inhiben la secreción de hormona del crecimiento. O qué tal si bloqueamos el receptor de la hormona del crecimiento con un medicamento reciente que se llama Pegvisoman. Entonces, este es un esquema de dónde actúan todos los medicamentos para el tratamiento de la acromegalia. Los agonistas dopaminérgicos inhiben la liberación de hormona del crecimiento en la hipófisis. La somatostatina son como la octreotide y la anreotide, actúan en el hígado para inhibir IGF-1 y en la hipófisis para inhibir liberación de hormona del crecimiento. Y los medicamentos como el Pegvisoman pues se unen al receptor que ya vimos acá en el hígado, ¿sí? Este es un antagonista e impide que se esté liberando hormona que se libere IGF-1 a través del hígado. Finalmente, pues nada más un caso clínico, ya creo que ya se me va a acabar el tiempo. Es un hombre no, creo que ya no vamos a terminar, queda menos de un minuto. Esto se los paso de todos modos a ustedes. No sé si tengan alguna duda. Si hay alguna duda para volver a mandar una invitación.
Igual podemos reiniciar la reunión para terminar. Déjame la reinicio. ¿Sí? Creo que ya se va. ¿Aquí mismo se reinicia? Sí, ahí va. Tiene que No, terminarla. tiene, terminarla y luego se vuelve a meter a su Sí, cuenta. déjame me salgo y la vuelvo a reiniciar. Mayoría otra vez. Doctor, ¿qué tan buena idea es hacerle un PET a esas personas? ¿Qué tan buena idea es hacer qué? Hacerles un PET. Si se dice que es un cáncer con un crecimiento. ¿Para qué? Para ver dónde está el tumor. ¿El tumor en dónde? Pues cuando no se encuentra, ¿no? Ah, bueno, exactamente. Sí, por supuesto. Si tú sospechas de acromegalia que viene de un tumor que no está en la hipófisis, pues sí. Es una de las opciones hacer una tomografía por emisión de positrones con algún radionucleótido, probablemente fluorodesoxiglucosa, que te ayude a que localice tejido que está activo metabólicamente. Y sí, tiene una excelente sensibilidad para detectar tumores que se encuentran activos en este caso. Yo no lo puse, pero sí es una excelentísima opción. De hecho, sería yo creo que la primera opción antes de una tomografía. Pero si sospechas de acromegalia y la probabilidad de que tengas un tumor en la hipófisis es lo principal, pues la PET no te sirve como una resonancia magnética para ver allá la hipófisis. Eso es, no tendría ninguna utilidad hacer PET si sospecharas que tiene un tumor en la hipófisis. ¿Vale? Entonces, el señor José, bueno, tiene 52 años de edad, es algo muy sencillo, no nada más para reafirmarlo, el abordaje de la acromegalia. Tiene una historia de hipertensión arterial y prediabetes. Doctor, Dígame usted. ¿está compartiendo pantalla? Ah, no sé. Es que no sé. Ah, no. Share screen. Ahí voy. ¿Listo? ¿Ya va? Ya, Bueno, gracias. tiene historia de hipertensión arterial y prediabetes. Y el motivo de consulta, pues es un motivo, su esposa lo trae porque ronca mucho. Y en la exploración física, ustedes pues encuentran un paciente que tiene rasgos faciales toscos, con surcos profundos en la frente y pliegues nasogenianos. Tiene parestesias en las manos, con unas pruebas positivas de Tinelli-Fallen para síndrome de túnel del carpo. Tiene escoliosis, tiene crecimiento de los dedos de las manos que asemejan palillos de tambor. La lengua no está grande y el paciente aparte se queja de cefalea crónica que la ha atribuido a que pues, no duerme bien porque ronca mucho. Le realizan ustedes una exploración neurológica y encuentran a la campimetría por confrontación que el paciente tiene hemianopsia bitemporal. La hemianopsia bitemporal pues, es la principal manifestación neurológica de la compresión del quiasma óptico por un tumor hipofisiario. Y bueno, no tiene, ustedes sospechan, son muy duchos, y dicen, no, pues este paciente no creo que sea tan feo, yo creo que tiene acromegalia, no traen una foto antigua que ustedes, enséñenme su credencial de lector a ver cómo era antes,
y no hay manera de compararlo. El paciente no se ha dado cuenta de cómo ha cambiado, porque el paciente no va a llegar con ustedes diciéndoles, doctor, fíjese que siento que mis manos me están creciendo. El crecimiento es tan lento que la mayoría de las veces esto es algo que no es el motivo de consulta de los pacientes. Por eso, la detección de acromegalia requiere de un alto nivel de sospecha por ustedes. El paciente, son las características que tiene, vean, sus dedos de sus manos, los palillos de tambor, los pliegues nasogenianos prolongados o gruesos, la nariz ancha, los pliegues, los surcos de la frente prominentes, pero pues no tenía macroglosia. La pregunta para ustedes es, ¿este paciente tiene datos sugestivos de acromegalia? ¿Sí o no? No. Sí. Yo digo que sí, por los dedos de tambor. Pues es un paciente que tiene cambios acrales, ¿sí? Tiene crecimiento en los dedos de las manos, tiene unas facies que pueden pasar porque pues el paciente es así, vea, es medio feo, pero si ustedes ven todo lo que acabamos de ver de acromegalia y dicen, bueno, pues tiene los surcos nasogenianos muy profundos, sí, sí los tiene unos pliegues muy prominentes en la frente, y tiene algunas características que están asociadas con acromegalia, hipertensión, tiene prediabetes, tiene síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Y aparte neurológicamente dicen algo no está bien, este paciente tiene mianopsia bitemporal. Si se acuerdan de la tabla donde puse las manifestaciones somáticas, las manifestaciones relacionadas con las alteraciones, con los efectos de la hormona y las alteraciones que produce el crecimiento de un tumor en la hipófisis, pues el paciente tiene muchos datos que sugieren acromegalia. Entonces, lo primero que hacen ustedes, pues, es medir los niveles de IGF-1, porque esa es la primera prueba que se hace a ustedes en un paciente con acromegalia. Le toman los niveles de IGF-1 en ayuno y el paciente tiene 800 nanogramos por mililitro. El valor normal para un adulto es de 122 a 400 nanogramos por mililitro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de este paciente? ¿Les parece que el paciente con esto ya tenemos diagnóstico de acromegalia? No. ¿Mm? Es como sospecha, ¿no? Es como sospecha nada más. Entonces, viene la primera prueba, que es los factores de IGF-1. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es ver si efectivamente el paciente tiene una producción autónoma, una producción que no se suprime de hormona del crecimiento fisiológicamente. Normalmente, si ustedes les midieran la hormona del crecimiento antes de desayunar y después de desayunar, antes de desayunar estaría altita, bueno, normal, pero un pico más alto, y si desayunaran a las 2 horas, estaría prácticamente en cero la hormona del crecimiento. Entonces, se les hace una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, se le dio 75 gramos de glucosa tomada con agua y a las 2 horas después se le midió la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento antes de la prueba era de 15 nanogramos por mililitro. Y después de la prueba, con 75 gramos, era de 11 nanogramos por mililitro. ¿Alguien quiere opinar? Ya debería de estar más baja, ¿no? Porque la glucosa la inhibiría. Sí, como dijo, tendría que estar casi en cero, ¿no? Porque pues Casi ya en- la Ajá. Entonces, ustedes comprueban que un paciente tiene acromegalia o que tiene un exceso autónomo en la producción de hormona del crecimiento cuando después de una carga de glucosa, la hormona del crecimiento no está por debajo de 1. En este caso, tiene 11. La basal no importa. Pudo haber tenido una basal de 15, pero si después de esta carga nosotros le hubiéramos hecho
la prueba a este paciente y el resultado hubiera sido 0.8, el paciente no tiene acromegalia. ¿Sí? Sí se entendió, ¿verdad? Bien. Entonces se le diagnostica acromegalia y se procedió a realizar un estudio de imagen. Esta es una resonancia magnética en cortes sagitales a nivel de la hipófisis y en cortes coronales. Se observa una lesión hipointensa en la adenohipófisis, ¿sí? Y en la región coronal, pues esta lesión hipointensa incluso está comprimiendo hacia arriba. Esta cintita gris que ven aquí es el quiasma óptico y está invadiendo el seno cavernoso del lado izquierdo del paciente. Entonces, muchos de los síntomas que tiene el paciente pues se pueden explicar como la hemianopsia bitemporal, la cefalea, debido a esta compresión del tumor, y esto explica que el paciente tenga acromegalia. Muy bien. ¿Tienen dudas? No, ¿Dudas, doctor. comentarios? ¿No? Y no, No, igual ya. ya para la próxima clase, porque ya tenemos otra. Sí, ya tenemos Nos otra. vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego.